Vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer, por favor, el versículo 13, 14 y 15. Por favor, vamos a leerlo todo, sacámoslo en ese sentir, por favor. Al contar de 3, como dice la pastora, 3. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Padre, oramos en este momento pidiendo, Señor, la instrucción de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo. Yo reconozco, Señor, mi falta de sabiduría, Señor. Yo necesito, Señor, escucharte a ti, Dios, escuchar a través de tus pensamientos, a través de tu hablar, Señor, la palabra, para poder, Señor, entregarla a mis hermanos, para poder entregarla a la congregación, para ser edificado, Señor, a través de ella. En este momento, Señor, sujeto todo pensamiento, todo sentimiento, toda palabra, Señor, sujeta en obediencia a Cristo Jesús. Señor, que podamos, conforme a tu palabra, hablar, Señor, el mensaje que tú tienes para la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, por favor, hermano. ¿Cuántos hemos venido aprendiendo acerca de Jesús y la oración? Amén. ¿Cuántos ya hemos dejado de quizá ese patrón que teníamos de estar repitiendo o de estar hablando cosas por hablar? ¿Cierto? Bueno, el Señor nos ha venido ministrando y nos ha venido mostrando que es muy importante conocer cuál es la oración que agrada al Señor. Y permítame hacer un recuento rápidamente para poder retomar y terminar. Hemos hablado acerca de Jesús y la oración, y lo primero que el Señor nos enseñó es cuidado con la hipocresía. ¿Cierto? Cuidado con la hipocresía. Y hemos entendido que hipocresía es todo aquello que aparenta ser verdad, pero realmente no la es. Yo aparento decir algo o hacer algo, pero la realidad es contraria. Y es lo primero que Dios nos enseñó. Ahora fuimos desarrollando que el Señor, a través de la oración, nos está diciendo: yo anhelo que mis hijos entren a un lugar, a un aposento, para que puedan tener ¿qué? Intimidad. Gracias, Camilo. Para tener intimidad. Ahora, intimidad quiere decir que no haya esa perturbación de las cosas que rutinarias o diariamente yo me encuentro. Ahora, cuando el Señor dice entra en tu aposento, vimos también que se está refiriendo que nosotros somos ese templo del Señor. Entonces mi intimidad, tal cual yo soy, me muestro al Señor. Y estas son cosas que debo tener en cuenta para una oración. Entonces nos llevó a reflexionar de que muchas veces estamos orando de la manera que no es. Estamos orando sin tener en cuenta lo que Dios nos está enseñando en la palabra. Y luego fuimos avanzando, y entonces en ese orden que el Señor nos fue permitiendo, nos dijo el Señor: cuidado, hijos, cuando ustedes oren sin vanas ¿qué? Repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces oramos al Señor y repetimos una cantidad de cosas. Señor, ayúdame con esto, mira la necesidad que tengo, mira, Señor, está pasando esto, por favor, Dios, mañana en esta cita. Y esa cosa lo que nos permitió analizar es que Dios sabe de cada necesidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Es así o no? ¿Qué dice el Señor? Porque yo sé
No hay necesidad de vanas repeticiones porque yo sé las necesidades que tú tienes. Yo solamente anhelo que tú te presentes delante de mí tal cual eres, con tus debilidades, tal cual eres, tal cual soy, tal cual somos. Y eso es lo que el Señor nos ha venido enseñando en Jesús y la oración. Ahora, amados, de allí el Señor nos dijo, bueno, entonces cuando ustedes oren, vosotros pues oraréis así. Y nos dejó un modelo para orar. Y hemos entendido que ese modelo de oración nos lo enseñaron mal. Nos enseñaron fue una repetición de la repetidera. Y eso entre más usted hizo algo que no estaba bien, entonces tantos Padre Nuestros, tantas otras oraciones, que eso no nos lo enseña el Señor en la palabra. El Padre Nuestro lo dejó el Señor muy claro y lo hemos venido desglosando desde Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y fuimos avanzando entendiendo cuál es la postura que cada uno de nosotros tenemos que tener cuando vengamos a nuestro Padre. ¿Hasta ahí estamos, querida iglesia? Amén. Entonces empezamos a desarrollar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿de qué me habla? De tener una relación con Dios, de saber que cuando usted y yo nos acercamos al Padre, estamos hablando con papá, no estamos hablando con un desconocido. El Señor dice, cuando tú ores al Padre, ora así, Padre nuestro que estás en el cielo. Qué hermoso poder hablar, y vimos la representación de no hablar, uno no habla a un padre de una manera indiferente, uno habla con esa cercanía. Pero también dice, santificado sea tu nombre. ¿Y de qué me hablará entonces santificar el reino del Señor? De respeto, de saber que la santidad es algo que es un atributo, una virtud de nuestro Dios. Entonces yo no me puedo presentar ante el Señor de cualquier manera, sino exaltar la santidad de Dios, pero también debo anhelar esa santidad de mí para que eso agrade a nuestro Dios. Y hablábamos de venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo que estamos hablando allí es de sujeción. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciéndole al Señor, Señor, este reino terrenal no es lo que yo anhelo, pero Dios está diciendo, mi reino. ¿Cuántos somos hijos de Dios, amado? Amén. Amén. Entonces usted y yo no pertenecemos a este reino, pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y la palabra de Dios qué es? Iglesia, ¿y la palabra de Dios qué es? Si pertenecemos al reino, ¿qué será la palabra de Dios? A ver quién se atreve, quién es ese guerrero, guerrera, valiente. ¿Qué es la palabra de Dios? Nuestra guía. ¿Quién dijo guía? Nuestra guía, Dios te bendiga. Es nuestro manual. Ayer escuchamos unas barbaridades, ¿es así o no, pastora? Unas barbaridades. Tengamos temor de Dios y cuidado, iglesia, firmes en lo que Dios nos está hablando en la palabra. La palabra de Dios son esos principios que Dios nos ha dejado, son esos estatutos del reino. Entonces, cuando nosotros vamos guiados por la palabra, quiere decir que usted y yo estamos haciendo el reino de Dios venir a esta tierra. Cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, pues yo me considero reino. Yo me considero una persona que estoy o que pertenezco al reino de Dios, como cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios nos dice, al que te haga daño, pégale 2 veces. ¿Así dice o no dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Perdona sus ofensas. ¡Wow! Señor, pero perdona sus ofensas. Pero Señor, perdona sus ofensas. Entonces, el reino de este mundo me dice, pégale, no se deje. Pero el reino de los cielos me dice, perdona sus ofensas. Cuando usted y yo perdonamos esas ofensas, entonces papá se agrada y dice, el reino de mío está en la tierra. Amén. Amén. Amado, la palabra nos enseña que el reino de Dios vendrá a esta tierra
Amén. Y reinará por 1000 años también. Si usted ha leído la palabra, reinará. No es tema de hoy, pero luego vendrá el juicio. Pero estemos preparados ante estas cosas. ¿Y cómo preparados? Preparados con la palabra, leyendo sus estatutos, permaneciendo en su verdad y en su palabra. Entonces el Señor me habló, o nos hablaba, perdón, durante estas enseñanzas. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos porque hoy finalizamos. Y nos hablaba entonces de estar sujetos al plan de Dios. Dios te dice perdona y usted no quiere perdonar. Eso es sujeción. Eso no es sujeción. Eso es soberbia. Dios te invita a la mesa del Señor y tú no vienes. ¿Eso qué es? Eso es soberbia. Eso es querer hacer tu voluntad. Eso no es hágase tu voluntad. Pero queremos que Dios nos escuche en nuestras oraciones. Amado, no nos engañemos. La palabra de Dios dice, cuando oren al Padre, oren de esta manera, dice el Señor. Y lo primero que está diciendo es, venga Señor tu reino, hágase tu voluntad. Pasamos de ahí entonces a perdona nuestras el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué el Señor, lo vimos la semana pasada, por qué el Señor nos habría dicho, danos el pan nuestro de cada día? Dependencia. Porque Dios quiere ver en cada uno de nosotros la dependencia. Si no tuviéramos nada, ninguna situación en nuestras vidas, todo nada, ni buscábamos del Señor. Ni viniéramos a los pies del Señor. No. Entonces Dios dice, hijos, sea agradecido. Y así como Dios le dio al pueblo de Israel cuando iba en esa travesía por el desierto el maná, se lo dio cada cuánto, todos los días. Todos los días tenía que ir el pueblo de Israel a recoger el maná. Y si lo guardaban se le dañaba. Solamente había un día que les permitía al Señor que cosecharan para el día siguiente. Solamente un día. Entonces, amados, vimos que el Señor, cuando nos habla de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, está enseñándonos la dependencia de Dios. ¿Cuántas veces le damos al Señor gracias por lo que Dios nos dio hoy? No, nos levantamos, abrimos la nevera y falta solamente comprar esto, hasta luego. Pero no le decimos al Señor, gracias Señor por lo de hoy, por este día, gracias, aunque la nevera esté llena. Vimos también que hay algunos que la nevera está vacía. Hay que ser agradecidos. Amén. Bueno, y después, y lo vimos la semana pasada, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 2 puntos. 1, la necesidad de ponernos nosotros en la posición de pedir el perdón. Y 2, en la posición de perdonar a los demás. 2 cosas totalmente diferentes. Y allí, ¿cómo estamos? Meditemos en la realidad de Dios, porque estamos orando al Señor peticiones, pero yo no perdono a mi hermano, yo no saco esto, yo no digo esto. Perdóname a mí, Señor, pero es que yo no puedo soltar la ofensa. Y Dios te dice y me dice, hijo, como hijo de Dios, para que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Si no, para que yo escuche esa oración, tú tienes que perdonar. Miren lo importante y cómo el enemigo se ha metido en la vida de la iglesia, en la vida de tantos que se dicen ser cristianos, amado, para engañar, para creer que es así solamente suavecito, pero yo estoy bien con el Señor. No, Dios lo está dejando muy claro en su palabra. Amado, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy entonces finalizamos con esta porción. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y entonces alcanzamos a hablar de que Dios no tienta a nadie. Alcanzamos a hablar de que cuando usted lee en la Reina Valera, la expresión no nos metas en tentación nos deja como esa dualidad entre, ¿será que el Señor me mete entonces en una tentación? Dios no nos mete en tentaciones. Y eso, para entender este punto, aunque hay otras versiones que aclaran, por ejemplo, escuchamos la Nueva Versión Internacional que dice,
Leámoslo como está. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y ese es el concepto fundamental. Señor, estoy orando, pidiéndote, Señor, que ante esa situación, esa tentación que voy a tener, porque todos los días somos tentados, ante esa situación, Señor, dame, Señor, la fortaleza, dame, Señor, las fuerzas. ¿Para qué? Para avanzar. ¿Para qué? Para ser fuerte ante esa tentación. Entonces la palabra de Dios nos lo explica, porque no es porque el pastor le diga eso está así, no, es porque la palabra del Señor lo dice. Si usted va conmigo nuevamente a Santiago, porque para comprender esto hay que tenerlo. Gracias, amados. Gracias. Santiago capítulo 1, versículo 13, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 13. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos? Amén. Leamos el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. Cuando alguno es tentado, escuche, no diga que es tentado por quién. De parte de Dios. ¿Por qué? Amén. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia, iglesia? Tiene frío la iglesia, ¿eh? Deseos. La concupiscencia son deseos desmedidos de la carne. En toda cosa se puede aplicar, pero de la carne. Por ejemplo, la glotonería, por ejemplo, la sexualidad, cosas que son deseos carnales. Eso es concupiscencia. Dice la palabra de Dios que el hombre es tentado cuando de su concupiscencia, ¿qué ocurre? Lea conmigo, por favor. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En él nos está diciendo entonces que cuando oremos al Señor diciéndole: Señor, en este día que yo me enfrento a estas situaciones, a estas circunstancias, voy para el trabajo, voy para una reunión, voy para alguna actividad, Señor, en este día yo te pido, poderoso Dios, que mi fe, que las tentaciones que hayan a mi alrededor, ¿qué ocurra? Yo no caiga en tentación. Pero mire que en las oraciones no reparamos esto. En las oraciones vamos derecho a pedir: Señor, ayúdame en esto. Señor, mira que tengo este día. Señor, mira. Y Dios nos está enseñando, mire, todo esto ni siquiera el Señor me dice: pide ahora qué es lo que quieres. Nada. Está enseñándonos un modelo donde usted y yo necesitamos ir guiados conforme a la voluntad. Señor, líbrame de tentaciones en este día. ¿Sabe por qué muchos cristianos caen, amado? ¿Sabe por qué muchos cristianos caen ante la tentación, querido hermano? ¿Por qué? Porque no ora, porque no lee la palabra, porque no ora al Padre para decirle: Señor, en este día, yo hoy te entrego todo, Señor, en este día. Yo salgo de aquí. La primera tentación, la segunda tentación. Pero como la tentación viene de la carne, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo no he orado, ni he puesto al Señor primero para que esta carne se doblegue, entonces ahí está el inicio del pecado.
el inicio. Entonces voy a llamar, entonces voy a hacer esto, entonces voy a hacer esto otro. Bueno, Dios nos lo está dejando claro, amados, en la palabra. La necesidad de comprender que usted y yo debemos tener muy en claro que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos prueba, querido hermano. Dios sí nos prueba. ¿Cuántos están en prueba en este momento? Todos pasamos pruebas, amado. Mire, si usted está en enfermedad, eso es una prueba, amado. Si usted está en una situación donde quizá en este país no tengo una situación legal, eso es una prueba, querido hermano. Ahora, hay cosas que usted debe, por supuesto, a la luz de la palabra, comprender. Una cosa es lo que viene en prueba y otra cosa es lo que usted y yo nos metimos por tentación. A vivir resultados por la tentación. Ay, es que esta prueba que tengo, Señor, con este matrimonio, que mire cómo está. ¿Hiciste las cosas como Dios te las dijo? No. Entonces, ¿qué es? ¿Prueba o tentación? Ahí entonces debemos ir nosotros dejando muy en claro que cuando Dios nos dice, oren de la manera que haya en ustedes protección, diciéndole al Señor todos los días, Señor, no permitas estas tentaciones en mi vida, yo te las entrego. Estos pensamientos que no son de ti, Señor, yo te los entrego. Ahora, amados, Primera de Pedro, no vaya, pero yo se lo leo. Primera de Pedro 1:7 dice, ¿sabe? Vaya, por favor, vaya. Sí, vaya, perdóneme, vaya. Es que en esa partecita yo creo que es muy importante detenernos. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:7? ¿Quiere leerla desde el 6? Primera de Pedro estaba ahí seguidito de Santiago, amado, ¿de acuerdo? Primera de Pedro, capítulo 1. Y leámoslo entonces desde las 6. ¿Estamos todos? Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Reciba esta palabra en el nombre del Señor, amada. Reciba esta palabra. Dice la palabra de Dios, para que vuestra prueba sea ¿qué? ¿Sometida a qué? ¿Para qué? Para que vuestra prueba sea sometida a fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Dios está probando la fe. ¿Cuántos están pasando por pruebas? Dios está probando la fe. Dice la palabra de Dios, para que esa prueba sea hallada, quiere decir, tenga un resultado, querida iglesia. ¿Y cuál es el resultado que Dios quiere ver, amada? Alabanza, gloria, amén. Tómelo en el nombre de Jesús. Alabanza, gloria y honra. Pero muchas veces a nosotros nos sucede que cuando viene la prueba tenemos angustia, preocupación y ¿qué más? Quejido, lamento, lloro y pobre de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si usted y yo pertenecemos al Señor, mire amado, pase lo que nos pase, enfermedad como se llame, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre mi vida la palabra de Dios y el gobierno de Dios sobre mi vida. Amén. Y esta prueba por donde yo estoy pasando va a ser una prueba donde voy a demostrar con mi actitud delante de Dios que alabanza, gloria y honra al Señor. Alabanza, gloria y honra al Señor. Yo diría una amén más fuerte, amada iglesia. Amén. Eso es lo que Dios quiere ver. Pobre de mí. No, amado.
todos los que estemos pasando pruebas, gracias Señor por esta prueba, porque de esta prueba saldré victorioso, porque de esta prueba saldré en el nombre del Señor a otro nivel de fe. Amén. La gloria y la honra sea el Señor, sea Dios. La diferencia con el mundo es que el mundo busca sus propios resultados. ¿Qué te dio? Ve, haz esto otro, busca, mira, lleva, toca el banco, haz lo otro. Esa es la diferencia. Pero cuando usted y yo nos aferramos a la fe, Dios prueba. ¿Para qué? Para ver nuestra fe, amada iglesia. Para ver nuestra fe. Entonces Dios me habla en la palabra diciéndome: mas líbranos del mal. Y hemos entrado entonces a comprender que el mal es tentado o es hecho por Satanás, no por el Señor. Dice Primera de Pedro 5:8, allí donde usted está, si va conmigo, por favor. Primera de Pedro 5:8, dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque ¿quién? Como león, mire lo mentiroso que es el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, amado, aquí hay un principio hermoso: estar atentos a la oración. Dice la palabra de Dios: sé sobrios. ¿Qué significa estar o ser sobrios, amado? ¿Qué significará ser sobrios? Equilibrado. Escuche esto: equilibrado. Espiritualmente, el cristiano comprende que su vida está controlada. Escuche, que su vida depende y está controlada ¿por quién? Por Dios. Eso es ser sobrios. Cuando se dice a una persona, y muchas veces esto se coloca con la embriaguez, el que está embriagado, por más que quiera, va para un lado y para el otro. El sobrio va a estar siempre, ¿cierto? Pero esto se aplica en todo aspecto. Cuando hablamos espiritualmente de la sobriedad, Dios me está diciendo, querido hermano, me está diciendo: aprende a depender, que aunque vengan pruebas, que aunque vengan circunstancias, yo estoy en control, dice el Señor. Que aunque estés pasando por problemas, por circunstancias de la vida, tranquilo, confía, pon tu mirada en el Señor, que tus ojos estén mirando al Señor. Y Él te está diciendo: sé sobrios. Ahora dice: sé sobrios y velad. Velad. Por eso no podemos ser montañas rusas, querida iglesia. Cristianos de montaña rusa, hoy estamos con el Señor. Qué alabanza poderosa. Salimos y se vino los problemas. Ahora estamos, mire, y volvemos otra vez. No. Nuestros ojos puestos en el Señor, para que Él vea cómo usted y yo estamos firmes en la fe y en el fundamento que es la fe y la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Yo creo que este se lo conocen bastante. Santiago 4:7, o sea que regresamos un poquitico más para atrás. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él... Muchos dicen, escuche y verá: sí, el Señor dice que cuando vengan las pruebas resistamos al enemigo. Voy a resistirlo. Y estamos en lo correcto, pero nos estamos olvidando una partecita muy clara. ¿Cómo empieza el versículo? Someteos. ¿Y qué significa someteos? Hacer la voluntad de nuestro Padre amado, la voluntad de Dios. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, entonces me salto eso y voy diciendo: resisto al diablo, resistir al diablo. Eso no ocurre, eso no podrá pasar, porque la palabra es clara y me dice: primero, someteos. Someteos pues. Someteos. ¿Para qué? Someteos pues a Dios. Y ahora sí, resistid al diablo y él huirá
de vosotros. ¿Sabe que el enemigo, querida iglesia, el enemigo aprovecha todo espacio que usted y yo le damos al enemigo? Cuando no somos sobrios, que quiere decir depender del Señor, viene la preocupación, y eso lo aprovecha el enemigo. Lo aprovecha al punto que muchas veces hasta lo saca de la iglesia, muchas veces hasta ni vuelven, porque no vieron, o más bien no lograron lo que querían ver, sin tener ante todo la profundidad de saber que Dios tiene planes de bien y no de mal para daros el fin que esperamos en el Señor. ¡Qué diferencia! Por eso el enemigo es muy astuto. Y recuerde, como león, él se cree un león, es un gatito, amado. El diablo es un gatito, yo sé que un gatito lo aruña más. Es un león, el Señor es un león, él aparenta ser un león, como león rugiente, dice la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que un cristiano el diablo no lo puede tocar? ¿Cuántos saben eso? Pero someteos al Señor. Yo soy cristiano de nombre y vengo los domingos. Espérese nomás, póngase a jugar con Dios para que vea. Pero si usted y yo nos sometemos al Señor, entonces el enemigo por un lado, y a mí no viene a meterme cuento, amado, es como un engañador, es como un león, no es un león. El león de Judá es nuestro Dios, amén. Él es el león de Judá, amén. Bueno, querida iglesia, entonces en este orden de ideas nos enseñaron el Padre Nuestro, amado, incompleto. Vuelva conmigo por favor a Mateo capítulo 6. Nos enseñaron el Padre Nuestro incompleto. ¿Cuántos han leído el Padre Nuestro y se quedan? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Cuántos han dicho esto? ¿Cierto? Y hasta ahí quedamos. Ahí quedamos. Mire, querida iglesia, tome esto en el nombre del Señor. ¿Cómo arranca la oración del Padre Nuestro? Glorificando el nombre del Señor. Padre nuestro, santificando el nombre del Señor, dándole la gloria al Señor. ¿Cómo termina la oración del Padre Nuestro? Lea conmigo. Lea conmigo. ¿Cómo termina? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Así termina el Padre Nuestro, querido hermano. Glorificando. Cuando una oración, usted y yo hagamos una oración al Padre, amado, recordemos esto. Empecemos glorificando el nombre del Señor, teniendo en cuenta lo que Dios nos está mostrando en la palabra, y terminemos dándole la gloria al Señor. Amén. Mire, las palabras de David, vaya conmigo, esta mañana lo leía la niña, o iba por esos lados. Primera de Crónicas 29:11. Por favor, Primera de Crónicas 29:11. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque algunas cosas, amén, gloria al Señor, porque todas, querida iglesia, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres ¿qué? Gloria al Señor. Mire, amados, David, el rey David, no le dio este discurso por política en ese momento. Venían de ofrendar, inclusive de todos tener una ofrenda para el templo, y venían de darle lo mejor al Señor. Y David se para, amados, y da este hermoso versículo. David fue un hombre muy próspero. David fue un guerrero. David fue un rey, el rey David. Y mire, amado,
Él se paró y le dio toda la gloria al Señor. Usted y yo debemos pararnos y darle toda la gloria al Señor. ¿Cuántos prefieren no venir a la iglesia un domingo? Y le hago una pregunta. Si ese domingo viniera el rey Carlos III, ¿usted faltaría? ¿Te faltaría? ¿Él le pondría una excusa? No. Y si viniera, ¿cuánto, llamémoslo, patriotismo hay en esta nación? Nosotros vivimos en una monarquía, ¿cierto? Y hay súbditos. No es sino que digan que va a salir allí la familia real para que vean todas las horas que hacen, las conmemoraciones. Si usted está ahí, bueno, usted, me refiero a las personas que son de este país y muy tradicionales y su cultura, y sale y dice la palabra de Dios que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y miren, muchas veces no entendemos esta palabra y al Señor lo tratamos de cualquier manera. El Rey de Reyes y Señor de Señores está en su iglesia cada 8 días. Cada vez que hay una reunión está el Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de cada uno, pero en lo que hacemos en la iglesia, vaya a ver si usted viene a la iglesia. Si esto no es con usted, discúlpeme, pero si es con usted, tómelo en el nombre del Señor. El Señor me está diciendo en la oración que Él termina diciendo: Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué tal si le decimos al Señor y revisamos nuestro corazón si verdaderamente Dios es el Rey de tu vida? Porque Dios es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, pero Él debe ser y tiene que ser el Rey de tu corazón. Si el Señor no es el Rey de tu corazón, ¿dónde queremos que Dios nos escuche esta oración? Escúcheme, ¿cómo queremos que Dios nos escuche esta oración? O sea, Dios está sentado a la diestra del Padre para que me haga mis favores. Así hemos tratado la oración del Padre nuestro. Él está sentado, Él fue a la cruz del Calvario porque tenía que salvarme. Tenía que salvarme, si no, imagínese, amado, ¿cómo tratamos al Señor? Dios nos recuerda en esta mañana que nuestras oraciones terminen con esa realidad delante de Dios, glorificando a Él su nombre, diciéndole: gracias, Señor, por encima de cualquier reinado. Este rey, por encima del terrenal, vaya a ver, pero primero está mi Dios, primero está mi Rey, mi Señor. ¿Cuántos sabemos cuando me habla de reino, venga tu reino? Cuando me dice, me está hablando que hay un reinado y que Él es el Rey, que Él es el Rey. Y que cuando usted y yo entendemos y comprendemos esto, miren, nadie estará por encima de mi Señor. Nadie, ni nada. No, está el trabajo, está esto. Nadie ni nada, dice la palabra de Dios. El reino de los cielos, como Dios lo expresa, es un reino que usted y yo debemos representarlo para siempre. Salmo 145, 13. Mire lo que dice el rey David. Salmo 145, 13. Tu reino es reino ¿de qué? Amén. De todos los siglos. ¿Y qué más dice? Y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Y tus señoríos en todas las generaciones. Mire, amado, estos reinados se acaban, estos terrenales se acaban, pero el único que no se acaba es el reino del Señor. El único que es verdadero y eterno. Amén. Entonces, amado, tuya es la grandeza, oh Jehová, tuya es la magnificencia, dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de la magnificencia, estamos hablando de la inmensidad de un reinado, lo inmenso que es el reino de Dios. Y mire, nosotros muchas veces nos quedamos en lo mínimo. Es que, ¿y ahora quién podrá darme el trabajito? Cuando Dios nos dice en la palabra que Él es un rey, ¿en qué? En majestad. Es un rey que me muestra su grandeza, que todo le pertenece al Señor, como lo hemos hablado hace un momento. Amado, qué importante saber
que David comprendió una verdad esencial como usted y yo la necesitamos comprender. Todo pertenece al Señor. Todo. Mire, ¿cuántos están trabajando ahora para una casa? Le quiero contar que esa casa le pertenece al Señor. ¿Cuánto le quiere? No, es que yo estoy trabajando para comprarme esto, ir a la universidad, ir a esto. Todo, usted no se va a llevar nada, yo no me voy a llevar nada. Todo le pertenece al Señor. Los mismos reinados aquí en este país, es que tanto, esto es del reino, esto es de aquí, del príncipe, todo eso le pertenece al Señor. Si comprendemos esto, lo que Dios nos está diciendo es que bueno, si empezamos desde ya a reconocer en esta actitud de finalizar diciendo: Señor, establezca mi corazón, establezca ese reino para darte a ti toda gloria, toda majestad, toda honra, y reconocer, Señor, que tuyo es el poder. Dice la palabra de Dios en lo que estamos terminando: porque tuyo es el reino y el poder. ¿De qué me hablará el Señor con el poder? Jeremías 32:17, por favor. Jeremías 32:17. ¿Dagoberto lo tienes? Amén. Jeremías 32:17. Dice la palabra de Dios: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Con qué? Y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil. Ay, amado, ¿por qué no abrazamos esta verdad de Dios? ¿Por qué no abrazamos, todos los que estamos en pruebas, por qué no abrazamos esta verdad de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Algunas cosas podrá el Señor solucionar. Dice eso. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. La sanidad es posible para el Señor. La circunstancia económica es posible para el Señor. Pero Dios quiere ver que usted y yo en nuestras oraciones cada 8 días, ¿cierto? En nuestras oraciones todos los días estemos haciendo ¿qué? Dependiendo de Él, dándole la gloria a Él, alabándolo a Él, glorificándolo a Él, y entonces lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. Por añadidura, querida iglesia. ¿Qué diferencia cuando nos dejamos mover y guiar por la palabra del Señor? El poder humano es limitado y pasajero, pero el poder de Dios es eterno, querida iglesia, e infinito. Eterno e infinito. Y ese es el que usted y yo necesitamos abrazar. Y termina también diciendo: tuya es ¿qué? La gloria. Tuya es la gloria. La gloria de Dios representa la manifestación visible de su presencia. Representa el esplendor de Dios. ¿Cuántos fuimos al retiro? ¿Cuántos nos gozamos del retiro? Cosas pasan en el retiro. ¿Sabe qué es? La presencia de Dios. ¿Sabe qué es? Que cuando a Él se le anhela, Él no se hace esperar. Cuando hay un corazón agradecido, Él se manifiesta. Esa es la gloria de Dios. Mire, amados, por supuesto, yo digo esto, pero dependerá de usted. Yo no lo puedo obligar, no se trata de eso, ni lo he pensado ni lo haré. Pero, amado, algo sí me enseñó y me ha enseñado Dios, que mientras yo decidí caminar en fe con Él, empecé a ver la gloria de Dios. Mientras yo me quedé en pensar si sí o si no, nada sucedió. Nada. Y por más que viniera a la iglesia, nada pasó. Atrévete, querida iglesia, a finalizar una oración diciéndole al Señor: tuya es, Señor, la gloria. ¿Y sabe qué es decirle al Señor: tuya es la gloria? Saber que yo te alabo porque anhelo la manifestación gloriosa de tu nombre en mi vida y en la iglesia. Pero ve, y no, eso no. ¿Cuánta gente no ha ido
con opiniones difíciles para decir, no, yo eso no lo hago, no, yo eso no, yo no sé qué le pasa a este, y este que le está, no, y muchas parejas inclusive, que el esposo comprometido con el Señor y la esposita diciéndole, no, a mí no me gusta tanto espectáculo, o viceversa, cuánta dama comprometida con el Señor, viviendo la gloria, la experiencia con el Señor, y no, yo voy, pero deja tanta cosa, hagámonos atrás, no. Y esto no es porque se lo han contado al pastor, esto es porque lo vemos, lo he vivido inclusive yo mismo, amados. Tenemos que ser realistas delante de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, quiere ver la gloria de Dios, glorifique al Señor. Usted solito con el Señor, alábelo al Señor, glorifique su nombre. Va a ver la gloria de Dios. Pero si usted viene a ver qué pasó, que cuánta gente, que tan poquito, que no se ha llenado, que mire que esto, nada va a pasar, es ahí pegados. Pero cuando me decidí, cuando tú te decides a caminar dándole la gloria, la alabanza al Señor, mire, amado, Dios no se hace esperar. Las cosas suceden porque Él, solamente Él recibe la alabanza, la gloria y la honra en este lugar. Póngase de pie, querido hermano. Dice la palabra del Señor, justo allí finalizando en Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.